sin etiquetas. Nosotros decimos que debe haber reciprocidad y empatía. Eso es lo que debemos exigir. Hay un principio, aquí lo sabemos, un principio de política internacional que es el de reciprocidad internacional, debido al cual un Estado concede a otro un trato semejante al que recibe de él. Por eso digo que yo sería incapaz de pedir un trato semejante a los nacionales estadounidenses en todo el mundo. Pero de lo que estoy seguro es que los americanos que hoy se encuentran fuera de su país están a favor y comprenden a los migrantes ofendidos, pues ellos son parte de eso. Compañeras y compañeros, México no solo debe condenar, sino debe liderar la condena internacional. La comunidad internacional debe unirse en estas horas difíciles. Necesitamos que los gobiernos y organizaciones de otras partes del orbe se pronuncien con firmeza ante este atentado humanitario. La migración no es un asunto privativo de Norteamérica, pero este nivel de cobardía sí lo es. Por eso, México debe pasar de la condena a las acciones diplomáticas concretas, accionando los mecanismos de política internacional que tenga a la mano, sobre todo los relacionados con garantizar los derechos humanos. Esta es una advertencia al mundo. Si Trump es capaz de expulsar a gente de bien de su país, entonces puede ser capaz de todo. Está cumpliendo los peores pronósticos. Está cumpliendo los peores pronósticos. El pueblo de los Estados Unidos necesita también escuchar esta advertencia, porque los déspotas pierden la razón muy pronto, y así como reaccionan sin escrúpulos contra los extranjeros, tarde o temprano lo hacen contra sus propios ciudadanos. Por eso yo digo que también hay que hacer un llamado al pueblo de los Estados Unidos. Los ciudadanos estadounidenses necesitan escuchar solidariamente. Llegó la hora de ser congruentes con los valores de libertad que han pregonado durante tantos años alrededor del mundo. Una América grande es aquella que respeta a las personas sin importar su raza. Pero Trump se empeña en colapsar América una y otra vez. Nos hemos enterado con gran preocupación, pero también con gran indignación de la decisión de Donald Trump de poner fin al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, por sus siglas en inglés. DACA es un programa lanzado, ya se ha dicho aquí, durante la administración de Obama, para evitar precisamente la deportación y otorgar permisos de trabajo a inmigrantes llevados a los Estados Unidos sin autorización cuando eran niños. Y se han hablado ya de las cifras, que este programa benefició alrededor de 800,000 inmigrantes, de los cuales el 80% es de origen mexicano. Por lo tanto, es importante subrayar, compañeras y compañeros, un aspecto. Los beneficiarios de DACA gozan de una importante aceptación de la sociedad norteamericana porque su situación migratoria se deriva de una circunstancia ajena a su voluntad, ya que se trata de gente que fue llevada a este territorio estadounidense desde edad muy corta. El mensaje de Trump
del gobierno de Trump es claro y por ello, compañeras y compañeros, exigimos una postura firme del gobierno mexicano, una postura distinta a la tibia lamentación que externó ante el anuncio de la cancelación del DACA. Mientras por otro lado se pone de rodillas en las mesas de la negociación del TLC o le hace el trabajo sucio en la OEA con el tema de Venezuela, aquí necesitamos una actitud distinta. El gobierno federal, el gobierno de Peña Nieto no puede seguir pidiéndole limosna a Trump y menos ante esta clase de acciones que constituyen verdaderas agresiones en contra de la comunidad migrante y en contra de miles de personas de origen mexicano. Yo espero, senador presidente, compañeros de la mesa directiva, compañeras y compañeros todos, que el pronunciamiento de rechazo contundente de este Senado sea la punta de lanza para una serie de acciones y defender a nuestros paisanos, a los migrantes, a la gente de origen mexicano que se fue allá sin que le pidieran su opinión, que ya tiene una vida hecha y tiene derechos humanos que hay que hacer respetar. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, señor senador Benjamín Robles Montoya. Enseguida tiene el uso de la tribuna la senadora Marta Palafox Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente, señoras y señores senadores. En primer lugar, quiero agradecer la generosidad de los compañeros y compañeras senadores del PRD por permitir incorporarme a su bancada para la realización de la agenda parlamentaria en la que coincidimos, respetando mi filiación partidista del PT. Muchas gracias, compañeros. DACA o acción diferida para los llegados en la infancia. El programa DACA fue creado en el año 2012 con el fin de ayudar a los jóvenes migrantes que llegaron a los Estados Unidos sin documentos legales por el presidente Barack Obama. Este programa fue concebido para evitar las deportaciones de los jóvenes que cumplieran con los requisitos de poder comprobar el haber entrado a los Estados Unidos sin haber cumplido 16 años de edad, no tener antecedentes penales y haber residido en los Estados Unidos de manera ininterrumpida. Desde su campaña, Trump anunció que echaría abajo los 2 programas de la administración Obama que favorecían a inmigrantes ilegales. Uno de ellos nunca entró en efecto, mientras que el otro era el DACA. De acuerdo a un comunicado emitido por el Procurador de Justicia de los Estados Unidos, Jeff Sessions, la administración Trump anunció la terminación del programa y que dejará de recibir nuevas solicitudes a partir del 5 de septiembre del corriente. A partir de ahora y a lo largo de 6 meses, comenzará la etapa de desarticulación del programa por completo. Esto deja en la incertidumbre jurídica a los cerca de 800,000 beneficiarios del programa federal. Alrededor de 800,000 Dreamers, entre ellos 622,170 jóvenes indocumentados mexicanos, han podido vivir en Estados Unidos sin miedo a ser deportado gracias al programa DACA. Según la Oficina de Ciudadanía y Servicios Migratorios, los mexicanos representan un 79% de los 787,580 beneficiarios de DACA, es decir, al menos 622,170 jóvenes indocumentados mexicanos se verán totalmente afectados por la decisión de Trump de eliminar el DACA. Tras las declaraciones de Jeff Sessions, la Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó la decisión de la administración Trump y anunció que por conducto del embajador Jerónimo Gutiérrez se han enviado cartas a senadores y congresistas en donde se expone el valor de los jóvenes beneficiarios del DACA y se les exhorta a encontrar una solución que les brinde certidumbre jurídica.
También se anunció que el Gobierno de México redoblará los esfuerzos para ofrecer protección a los jóvenes afectados a través de la Embajada y la red consular. Ahí se les otorgará asistencia consular y legal a todo quien lo solicite. Así lo esperamos. Estas acciones realizadas por Trump fomentarán las violaciones a los derechos humanos de miles de mexicanos que verán truncados no solo sus sueños de una vida mejor, sino que tendrán que abandonar el país donde han llevado la mayor parte de su vida simplemente por la visión xenófoba, fascista, de una crueldad enfermiza del personaje como es el actual presidente de los Estados Unidos. Desde el Senado de la República condenamos este acto realizado por Donald Trump y demandamos al Gobierno federal otorgar toda la protección necesaria a quienes se verán afectados por la eliminación del DACA. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. En uso de la tribuna, el senador Flores. Muchas gracias, presidente. En efecto, pues como ya todos mis compañeros que me antecedieron en el uso de la tribuna, compañeras y compañeros, el día de hoy es un día que lamentamos esta decisión adoptada por la administración del presidente Trump, pero no hay que perder de vista cuál es el origen de esta decisión, porque es verdad, hay que señalar con toda claridad la postura de la administración del presidente Trump y de particularmente del presidente Donald Trump. Sin embargo, la decisión que hoy adopta la Casa Blanca está estrechamente relacionada con una amenaza que recibió el gobierno del presidente Trump el 29 de junio de 2017. Es una amenaza orquestada por el procurador del estado de Texas, apoyado por otros procuradores de otros 9 estados de los Estados Unidos. Básicamente son Texas, Alabama, Arkansas, Idaho, Kansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia del Oeste. Todos estos 10 estados ganados efectivamente por Donald Trump en las elecciones de 2016, pero se trató de una amenaza mediante la cual estos estados le exigieron a Donald Trump que diera por terminado el 5 de septiembre, es decir, hoy, el programa conocido como DACA. De lo contrario, la amenaza consistía en que llevarían este programa a un litigio ante una corte de los Estados Unidos. Esa es, desde luego, creo, la razón central de por qué esta decisión se toma hoy, sin subestimar, desde luego, las posturas esbozadas anteriormente por el presidente Trump. De acuerdo con cálculos de algunos especialistas, este programa hacía potencialmente elegibles a cerca de 2 millones de jóvenes indocumentados que podrían haber aplicado al beneficio de estar protegidos temporalmente de deportación. Sabemos, ya se han dado cifras aquí, de que cerca de 800,000 jóvenes se acogieron a este programa, de los cuales un poco más de 600,000 eran mexicanos. Ya hoy la Cancillería emitió un comunicado que yo celebro, en el cual yo destacaría, lo que ya está ofreciendo la Cancillería, la Embajada y la red consular, que es básicamente hacer una labor ante las 2 cámaras del Congreso de los Estados Unidos, llevar a cabo un diálogo con las autoridades que van a estar involucradas en las posibles medidas que se tengan que implementar en los siguientes 6 meses, que es el espacio que dio el presidente Trump, y una labor de protección básicamente a través de la asistencia consular y legal a los jóvenes que requieran del apoyo de nuestra red consular en los Estados Unidos.
Por eso yo reconozco la disposición de la Cancillería y su postura para proteger con todos los recursos posibles o disponibles a los jóvenes que estén en situación de riesgo. Ahora, lo que hizo el presidente Trump el día de hoy con la medida que adoptó es abrir un espacio de 6 meses para que el Congreso de los Estados Unidos resuelva esta cuestión. Es una cuestión que, hay que decirlo también, ha estado vigente o en discusión en el Congreso de los Estados Unidos desde 2001, cuando justamente empezó a discutirse lo que hoy se conoce como la DREAM Act. Es una ley o una pieza legislativa que en su momento fue aprobada en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en el año 2010. Ese es uno de los instrumentos legislativos que hoy están ya aprobados, al menos por una de las cámaras. Hay otro que es son 2 iniciativas presentadas este mismo año, una en la Cámara de Representantes también, que es la conocida como es la ley para reconocer a los niños de América, o la Recognizing America's Children, es de marzo de 2007, y hay otra iniciativa que es la DREAM Act de 2017, promovida por 2 senadores, un senador del Partido Republicano, el senador Lindsey Graham, y un senador demócrata que es el senador Richard Durbin. Estos 3 instrumentos legislativos es muy importante que podamos nosotros, como ya lo dijo la senadora Gabriela Cuevas en esta tribuna y como también lo dice la Cancillería en su comunicado, es muy importante que trabajemos desde el Congreso de México y desde luego la Cancillería para que el Congreso de Estados Unidos solucione pronto este impasse legislativo que ha habido para poder llegar a una solución legislativa para los Dreamers. De acuerdo con cifras del Migration Policy Institute de los Estados Unidos, la ley o la iniciativa aprobada en la Cámara de Representantes en 2010 haría elegibles para residencia permanente, que es una característica que no ofrece el programa que hoy suspende el presidente Trump, la residencia permanente. Las 3 iniciativas en discusión sí la ofrecen. La que ya está aprobada en la Cámara de Representantes ofrecería residencia permanente para potencialmente 233,000 personas o 233,000 jóvenes. La otra iniciativa presentada en marzo en la Cámara Baja haría elegibles a 938,000 jóvenes para residencia permanente, y la iniciativa presentada en julio en el Senado de los Estados Unidos haría elegibles para residencia permanente a 1,511,000 jóvenes. Entonces, es muy importante que como legisladores de México, acompañando a la Cancillería, hagamos un trabajo de diálogo, de cabildeo con el Congreso de los Estados Unidos para que puedan aprobar en este lapso de 6 meses alguna de estas piezas legislativas. Yo diría, de acuerdo a los números que he expresado, pues que desde mi punto de vista la más adecuada sería la presentada recientemente en el Senado de los Estados Unidos. No quiero terminar sin decir que es paradójico que el estado de Texas, un estado que ha vivido los últimos días en la zozobra, particularmente en la ciudad de Houston, una situación donde hemos conocido 2 extremos de la vida humana. Uno, el heroísmo, que representado a través de Jesús Contreras, un joven DACA, considerado ya un héroe en Estados Unidos por las labores de rescate que lo caracterizaron en estos días, y el otro extremo, el caso de Alonso Guillén, otro joven que decidió emprender labores de rescate, que lamentablemente falleció. Es paradójico que Texas, que es donde se viven estos momentos de zozobra, que han conocido momentos de heroísmo de estos jóvenes DACA, sea uno de los estados que haya promovido esta lamentable decisión. Por eso yo creo que hay que, por un lado, repudiar la política extremista que está adoptando el estado de Texas, hacer un reconocimiento a los jóvenes DACA mexicanos que participaron en las labores de rescate, destacar el heroísmo que ya señalé de Jesús Contreras y honrar la memoria de Alonso Guillén, quien falleció lamentablemente en estos días haciendo labores de rescate. Es todo, presidente.
Muchas gracias, senador Gerardo Flores. Agotada la lista de oradores, daré lectura al senador Mario Delgado. Presidente, pedirle respetuosamente la palabra por hechos para poder intervenir en este posicionamiento. Gracias, senador. Permítame hacer la consulta. Usted está registrado como senador sin partido, ¿es correcto? ¿Es parte de un grupo parlamentario? Le pediría que nos apegáramos a lo establecido en esta mesa directiva de un pronunciamiento por cada uno de los grupos parlamentarios. Es el acuerdo que se tomó en la mesa, es el acuerdo que se tomó con los coordinadores parlamentarios y le pediría que lo pudiéramos respetar, senador. Gracias, senador. Senador de Médicis. Sí, adelante, senador. Presidente, yo apelo a el derecho que tengo como parlamentario de hacer uso de la palabra en un asunto tan delicado como este que estamos tratando. Los acuerdos es cierto que tenemos que honrarlos, sin embargo, sí le solicito respetuosamente que me autorice hacer uso de la tribuna en base a eso. Soy un parlamentario y quiero fijar mi posición con respecto a este tema. Gracias, senador. En virtud de que yo creo que somos muchos los que nos gustaría expresar nuestro desacuerdo y nuestra enérgica protesta por esta decisión unilateral en Estados Unidos que lastima a tantos jóvenes talentosos mexicanos, les propongo algo. Que nos entreguen sus participaciones y que se integren al día de los debates y nos permitan y podamos respetar el tema de los posicionamientos pactados con los coordinadores parlamentarios de antemano. ¿Perdón? Es que le traen un escrito. Bueno, les pediría que hiciéramos un esfuerzo y me entregaran algo por escrito y lo integramos al día de los debates para que quede constancia y no solo a los dos senadores que han pedido el uso de la voz, sino a cualquier senador que así desea hacerlo, se integre en el día de los debates el posicionamiento de cada uno de los senadores. Adelante, senador de Médicis. Perdóneme que insista. Quiero fijar mi posición y le ruego que respete mi derecho como parlamentario de hacer uso de la tribuna. Senador Delgado. Presidente, una respetuosísima sugerencia. ¿Por qué no consulta si hay más interés por parte de más senadores y así poder evaluar cuánto tiempo más nos llevaría esto y atender su propuesta o que nos diera la oportunidad de participar 3 minutos? Me parece una propuesta razonable, senador Delgado. Por favor, ¿hay alguien más que quiera hacer uso de la tribuna? ¿Podríamos hacer una excepción al acuerdo que se ha establecido en atención al gran interés que ustedes tienen? Y les pediría si pueden circunscribir su participación a no más de 3 minutos. Senador de Médicis, ¿seguro? Muy amable. Senador Mario Delgado, por favor, hago su tribuna. Yo pensé que porque no había votado por usted me estaba castigando. ¿Y eso que no votaste? Exacto. Gracias, presidente. Estamos hace poco, más de un año, hace menos de una semana que se cumplió un año, de aquella visita de Donald Trump a Los Pinos, que marcó en definitiva la relación del actual presidente de los Estados Unidos con nuestro país. La debilidad que percibió en aquella visita nos está costando muy caro. Y estamos ante el puro estilo Trump. Que no se nos olvide, vino a México y se regresó a decir que había acordado con el presidente que iba a pagar el muro. La primera visita de Videgaray a los Estados Unidos lo recibe con un tuit confirmando la construcción del muro. Lo mismo en la reunión del G20. Inician las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y los funcionarios americanos reciben a los funcionarios mexicanos con un discurso
agresivo. Y hoy, como lo señalaba la senadora Gabriela Cuevas, hoy que termina la segunda ronda de negociaciones, que está aquí Robert Lighthizer, nos vuelve a dar una puñalada a Trump por la espalda. Lo que no podemos aquí es separar dos realidades. Por un lado, el gobierno mexicano en la mejor disposición en la negociación del Tratado de Libre Comercio, y por otro lado, esta constante del gobierno americano de hacerle daño a México. En esta ocasión son jóvenes que estudian y trabajan en los Estados Unidos, que lo único que quieren es cumplir su sueño de tener éxito en la vida contribuyendo a ese país. Me parece que es una medida artera, ventajosa y muy lamentable por parte del presidente Trump, pero ante la falta de respuesta, ante un gobierno que se ha visto débil, pues se envalentona y hace este tipo de medidas. Entonces, ¿qué creo que debería ocurrir? Pues que no veamos hoy en la noche abrazos y felicitaciones y caras felices al término de la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Debe haber un pronunciamiento fuerte por parte del gobierno, porque esta es la conclusión de la segunda ronda. Es la confirmación de una relación que va a ser muy difícil con este presidente y que vuelve a apuñalar a México por la espalda en un momento importante. Esta es la conclusión de la segunda ronda de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. La suspensión de DACA por parte del presidente Trump. Tiene que haber una respuesta del gobierno mexicano. ¿Qué podemos hacer nosotros? Creo que pedirle al Congreso americano que avance en esa ley, pero también creo que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué podemos hacer como país? ¿O qué país somos si no somos capaces de recibir a 690,000 jóvenes que tienen un promedio de educación por encima de los jóvenes mexicanos? ¿Qué acaso no podemos establecer un plan entre el gobierno y las empresas mexicanas para recibirlos? ¿Por qué no aprovechar su talento? Para otros países sería un gran regalo recibir a jóvenes con esta preparación, que hablan inglés y que tienen una carrera. También volteemos a ver a nosotros mismos. Puede ser esta el símbolo para que rescatemos a esta generación de jóvenes en México, los que no se ven, los que no tienen empleos, los que están mal pagados, los que no tienen acceso a las comunicaciones, al crédito, y son las víctimas de la violencia. Qué bueno que condenemos a Trump, pero hay que ver lo que nosotros estamos haciendo y la falta que tiene este país con la mayor generación de jóvenes que hemos tenido en nuestra historia. Muchas gracias. Gracias, senador Delgado. Aprovechando el paso del senador de Mechis a la tribuna, quiero aprovechar para dar la cordial bienvenida a un grupo de regidores de diferentes municipios del estado de Morelos, invitados por el senador Rabindranath Salazar Solorio. Es un gusto para el Senado contar con su presencia. Sean ustedes bienvenidos. Senador de Mechis, tiene usted el uso de la palabra hasta por tres minutos. Muchas gracias, presidente. En este momento me alegro de haber depositado mi confianza en usted para hacer valer el derecho sagrado de un parlamentario de decir su palabra. Compañeras senadores, compañeros senadoras, senadores y senadoras, no estamos discutiendo un tema común y corriente, estamos discutiendo un tema de una provocación de un país a otro país en un momento en que se está discutiendo un tratado de libre comercio. Trump está midiendo el temple del gobierno de México. Depende de la reacción que tenga el gobierno de México frente a este atentado contra los soñadores que viven en Estados Unidos, pues será el resultado que tengamos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Estos jóvenes que ni la deben ni la temen
se encuadran dentro de ese lenguaje soez, agresivo, irrespetuoso de toda cortesía del derecho internacional, al tratarlos como delincuentes. Dentro de 6 meses serán eso, solo indocumentados que no van a encontrar refugio donde actualmente tienen su vida hecha. Vamos a ver si el gobierno del presidente Peña Nieto da la cara por sus gobernados, o vamos a ver si Peña Nieto nuevamente dobla las manos ante una agresión del presidente Trump y hasta le da las gracias por lo que hizo. De ese tamaño es lo que Trump está provocando. Peña Nieto que haga lo que quiera, porque nunca ha dado la cara por los mexicanos. ¿Cuántos muertos hemos tenido? ¿Cuántos deportados? Pero el Senado no puede convertirse en cómplice de esta felonía. Tenemos no solo que condenar el hecho, sino señalar que el Senado mexicano no va a aprobar el Tratado de Libre Comercio si uno solo de estos jóvenes es expulsado de ese país. Tenemos que demostrarle al pueblo de México que si no cuenta con un presidente digno, sí cuenta con un Senado a la altura de las circunstancias, porque finalmente el Tratado de Libre Comercio tendrá que pasar por aquí. Compañeros senadores, compañeras senadoras, no podemos ser cómplices de esta medida racista, de este presidente fascista. Tenemos una obligación y hay que cumplirla, sacar la cara por este grupo de soñadores que quieren tener una vida digna. Y este individuo que todos detestamos, pero que pocos hemos decidido dar la cara, no permitamos que se salga con la suya. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador de Médicis. Agotada la lista de oradores, daré lectura al pronunciamiento que la mesa directiva presenta a su consideración sobre este asunto. Senador Rabindranath Salazar. Muchas gracias, presidente. Solo para un recordatorio, si es tan amable, para que quede en acta, un servidor presentó una iniciativa de ley en abril del año 2013 que se denomina Ley de Atención y Protección a Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, y esto tiene que ver mucho con este debate. Más allá del tema de Trump, que por supuesto es una persona que demuestra su falta de calidad como ser humano y su ignorancia al no reconocer la aportación que han hecho los mexicanos y los latinoamericanos para la construcción de esta nación. Fuera de todo esto, ¿qué estamos haciendo los mexicanos? Y en ese sentido recordarles, fue turnada a comisiones de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos para el dictamen y aprobación. Entonces, un recordatorio muy atento que quede en actas para que retomemos esta ley, que es sin duda un instrumento jurídico para apoyar a los más de 11 millones de compatriotas que lamentablemente por necesidad han tenido que emigrar al hermano país del norte. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Su recordatorio será atendido y traducido en una excitativa de la mesa directiva para la dictaminación en las comisiones correspondientes. Gracias, senador. Ahora sí vamos con el pronunciamiento. Primero, el Senado de la República levanta la voz en defensa de nuestros jóvenes mexicanos en Estados Unidos ante la decisión del gobierno de ese país de dar por terminado el programa DACA, que durante 5 años ha reconocido el valor de sus aportaciones como personas, estudiantes y contribuyentes. Segundo, el Senado de la República hace un llamado a nuestras contrapartes en el Congreso estadounidense para que este sea el momento que conduzca hacia una verdadera solución legislativa que proteja a este importante sector de la población. Tercero, exhortamos respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Embajada en Washington y las 50 representaciones consulares en los Estados Unidos de América, se redoblen los esfuerzos de asistencia y protección consular a favor de nuestros jóvenes.
Cuarto, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en el ámbito de sus atribuciones, articule la estrategia necesaria para facilitar el retorno de nuestros connacionales y su plena integración y desarrollo en México. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el pronunciamiento. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el pronunciamiento. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por que se rechace, de igual manera manifestarlo levantando su mano. Le informo, presidente, que ha sido aprobado. Aprobado el pronunciamiento sobre la cancelación del programa de acción diferida para los llegados en la infancia. Comuníquese. Les informo que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides y de la agenda política se integrarán al diario de los debates. Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 7 de septiembre a las 11 horas. Se levanta la sesión.